Madre mía, lo de Kanyaman y Sandokan es fuerte, ¿eh? A ver, que la revista esa ha soltado un titular jugoso, pero ¿qué hay detrás realmente? Porque aquí huele a que nos están ocultando algo y de lo gordo. Vamos a ser sinceros, el rodaje de Sandokan siempre ha sido un foco de atención, y no solo por la serie en sí, que promete ser épica, sino por todo lo que rodea a Kanyaman. Este actor es un torbellino, ¿verdad? Un día está a tope de energía, al día siguiente, ¡boom! Algo pasa. Y ahora sale esto de su salud. La revista, sin dar muchos detalles, insinúa que hay un secretillo. Y yo me pregunto, ¿es algo que le está afectando al rodaje? ¿Le está obligando a parar? Porque si algo sabemos de Khan es que le mete caña a todo lo que hace. Cuando se compromete a fondo. Así que si hay algo que le está minando, tiene que ser serio. Muchos dicen que es solo un rumor, que las revistas siempre buscan el salseo. Y sí, es posible. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay un tema de salud que está preocupando a la producción y sobre todo, a él? Imagínate, preparar un papel como Sandokan requiere muchísimo esfuerzo físico y mental. No es moco de pavo. Requiere horas de gimnasio, de dietas, de ensayos. Si algo no va bien, se nota. Lo que yo creo que está pasando es que quieren mantener la intriga. Saben que la figura de Kanyaman vende, y si encima le añaden un halo de misterio sobre su salud, el bombo que le dan es brutal. Es una estrategia, seguro. Pero a mí me da pena si de verdad él lo está pasando mal. Un artista necesita estar al 100% para dar lo mejor de sí. Y él tiene un talento que flipas. A ver, poco es que yo tenga información privilegiada, ¿eh? Pero sí que he seguido bastante el tema Yaman. Y siempre hay altibajos. Un día parece que tiene la energía de 1000 vampiros, y al siguiente los titulares son de cansancio extremo o problemas físicos. Es como si su cuerpo no pudiera seguir el ritmo de su ambición, ¿me entendéis? Y en un proyecto tan grande como Sandokan, donde se juega mucho, no me extrañaría nada que hubieran tenido que hacer ajustes. Quizás por eso el rodaje se ha alargado, o por eso hay ciertas cosas que no cuadran con la información que nos llega. La revista esta, al decir el secreto que la revista oculta, está jugando a dos bandas. Por un lado, te pica la curiosidad y por otro, te deja pensando que son ellos mismos los que están guardándose lo gordo. ¿Qué morro tienen? Quizás lo que ocultan es que Kanyaman ha tenido que someterse a algún tratamiento, o que ha tenido alguna lesión que no ha salido a la luz. O simplemente que el estrés del rodaje y la presión mediática le están pasando factura de una manera que no quieren que sepamos para no generar pánico, o peor aún, para no dar pie a que otros medios se aprovechen. Yo, si fuera él o mi equipo, les diría: oye, esto es confidencial y no se toca. Pero claro, vivimos de la imagen, ¿no? Y la imagen de Kanyaman ahora mismo es Sandokan. Si Sandokan no está perfecto, la imagen de Khan tampoco lo está. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta revista está inventándose el salseo o que realmente hay un problema de salud de Kanyaman que están intentando tapar para no perjudicar la imagen de Sandokan?